He dicho que es el capítulo 9 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, es decir, patadas, contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo en Tarso, pues he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, quien entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El día de hoy quiero compartir con usted acerca de un hombre que fue llamado por Dios para servirle. Hace 8 días le prediqué a ustedes acerca de un profeta llamado Elías. Elías, que fue llamado y usado por Dios, luego después él se deprimió excesivamente y Dios lo volvió a llamar. Hace 15 días les prediqué acerca de otro varón llamado Pedro, que andaba de pescador, a quien Dios le dijo que ahora lo llamaba a ser pescador de hombres. Hoy vamos a ver la vida o parte de la vida de Pablo. Pablo nació en una ciudad llamada Tarso, dentro de una provincia, o llamámosle aquí un estado, llamado Cilicia, un estado romano. Romano porque era ocupada pues por el imperio de Roma. Él era descendiente de una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Benjamín. Y Saulo, él hablaba en hebreo, pero también él hablaba en griego. El griego era la lengua franca, por así decirlo, la lengua internacional que todo el mundo hablaba sin importar en qué región vivieran. Aunque su idioma de casa era pues el hebreo. Él fue a temprana edad o como joven enviado a Jerusalén para estudiar la teología judía del Antiguo Testamento. Y en eso él se hizo un fariseo, que es un grupo de los judíos, ahorita vamos a ver, y él tenía mucho celo por su religión.
tenía tanto celo que se opuso al avance del cristianismo, del evangelio, y empezó a perseguirlos. Y desde Hechos capítulo 8, cuando están matando al primer mártir cristiano llamado Esteban, ahí estaba Saulo dando su voto, promoviendo la persecución y en este caso, hermanos, el homicidio de Esteban. Llegó a ser líder de la persecución contra la iglesia, pero algo pasó en su vida. Dios lo encontró y Dios lo transformó. ¿Cuántos creen que Dios transforma? Dios transforma, aleluya. Él tiene poder y yo aquí veo rostros de varios de ustedes que de igual manera o quizás de una manera un tantito diferente hemos sido transformados por el poder de Dios. El tema de hoy es una vida transformada. Primeramente vamos a ver a Saulo antes de conocer a Cristo. Vamos a ver a Saulo rumbo al camino a Damasco. Damasco era el lugar donde habían cristianos, él iba hasta allá a perseguirlos. ¿Qué podemos aprender acerca de Saulo? Primeramente, hermanos, él era extremadamente religioso, era muy devoto, era un fariseo, les dije hace un momento. ¿Y qué es un fariseo? Mire, en el judaísmo habían dos diferentes ramas, por así decirlo. Habían unos que eran súper estrictos y legalistas, eran los fariseos. A ese grupo él pertenecía. El segundo grupo se llamaban saduceos, eran liberales, eran un poco más acomodados. Y estos dos grupos entre sí tenían rivalidad, no la llevaban bien. Pero durante el ministerio de Cristo, estos dos grupos se unieron porque tenían, a pesar de que ellos eran como enemigos, pero como ambos tenían como enemigos al Señor Jesucristo, se unieron para ir en contra de Él. En el grupo de los estrictos, los fariseos, ahí pertenecía Saulo. Él era muy riguroso. Cualquier mandamiento, la letra de la ley, él la seguía de manera muy minuciosa. Participaba en todos los ritos, en todas las ceremonias que se llevaban a cabo en el templo. Pero llega el momento, hermanos, que él se da cuenta, como se daba cuenta toda Jerusalén, que la gente empezaba a seguir a Cristo. Es más, en Hechos capítulo 2 había predicado Pedro. El Pedro que había abandonado al Señor, ahora Dios lo había vuelto a levantar. Y en el día de Pentecostés, que es una fiesta judía, se para y predica el evangelio, hermanos. 3,000 almas se convierten en el evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al poco tiempo se convierten más y la suma de los cristianos crecía a una cantidad de 5,000 personas. El testimonio de las Escrituras es de que cada día Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Hermanos, cuando una iglesia está viendo que la gente se está convirtiendo, y no solo convirtiendo, se están añadiendo a la iglesia, hermanos, es que la iglesia está viva. Aleluya. Aunque para los cristianos esto era de mucho gozo, pero para los fariseos y saduceos no les gustaba. El pensamiento de ellos era: se nos está yendo la gente. No les gustaba para nada. Lo tomaban como un desafío, como un ataque. Entonces ellos empezaron a perseguir a los cristianos. Y cuando esto comenzó, nos dice la palabra de Dios que los cristianos empezaron a salir de Jerusalén, a huir la persecución, fueron a diferentes partes, incluso a Damasco. Ahora, yo sé que por un lado uno dice, pues qué terrible, hubo una persecución, y si es terrible la persecución, no queremos que persigan a los cristianos. Pero al mismo tiempo, aún en la persecución, Dios se mueve. Porque desde Hechos capítulo 1, versículo 8, Dios les había dicho lo siguiente. Jesucristo le dijo antes de ascender al cielo, ¿se acuerdan lo que Él les dijo? Hechos 1:8. Y recibiréis poder
cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, que es la provincia, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ahora, ¿cómo es que iban a ser testigos en todos esos lugares? Tendría que ir, ¿sí o no? Pero se quedaron en Jerusalén. No, es que en Jerusalén estaba bueno, hermano, pues ya habían miles de convertidos. En cada calle había algún cristiano por ahí. Los cultos estaban buenísimos. Escuchar las predicaciones de Pedro, imagínense. El ministerio de alabanza ha de haber sido espectacular. Los convivios, las taquizas entre los hermanos después de los cultos, ¿verdad? ¿Será que comían tacos? ¿Verdad? O arepas, no lo sé, ¿verdad? Hermanos, pupusas, ¿verdad? Pero la pasaban bien, que es bonito estar entre hermanos. Pero ¿cómo iba a llegar el evangelio más allá de Jerusalén y aún más allá de la provincia de Judea? Y saliendo de Judea, ¿cómo iba a llegar a Samaria? Los samaritanos eran despreciados por los hebreos. No los querían para nada. ¿Y cómo va a llegar el evangelio hasta el último de la tierra, donde están los gentiles? No era natural ir, lo natural era quedarse en lo cómodo. Dios permite, no promueve, pero permite una persecución. Ahora sí, a la fuerza se tienen que ir los cristianos y van huyendo. Y conforme iban huyendo, hermanos, van predicando la palabra. Cuando dicen gloria a Dios, donde que usted vaya, usted predique. Si usted va de vacación, usted no tome vacaciones del Señor. Entonces predique donde usted vaya. Y ellos iban y se van predicando y la gente se va convirtiendo, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que el primer mártir cristiano llamado Esteban lo habían prendido, lo agarraron y ahí estaban, lo matamos, sí o no. Y ahí estaba Saulo, votando a favor de que lo mataran. Y él tomando las chamarras de todos, como porque se tenían que ahora sí quitar las chamarras, porque todos querían agarrar las piedrotas, hermanos, y él consentía, dice Hechos 8, versículo 1, con la muerte de Esteban. Resulta pues que se empiezan a huir a diferentes lugares. Empiezan a llegar a lugares tan lejos como Damasco. Ahora, Saulo andaba muy activo en la persecución, pero hermanos, no le bastaba perseguir a los cristianos que estaban en Jerusalén. Todavía se quiere ir a diferentes lugares, quiere todavía viajar. Damasco quedaba a 150 millas de distancia. Usted que le gusta manejar, ¿en cuánto tiempo se lo echa? 150 millas. Algunos quizás se lo echan en unas 2 horas, van arribita del límite. Hay unos quizás se lo echan hasta en 1 hora, ¿verdad? Que no los pare la policía, ¿verdad? Pero ahí, hermanos, iban a pie o iban a caballo. Ha de haber ido en caballo, ¿verdad? Saulo ha de haber ido en caballo. 150 millas. Ir a pie, hermanos, estamos hablando de unos 7 días, hermanos. Es decir, camino largo, pero no. Tanto era su odio que todavía iba hasta allá, hermanos. Como diciendo, pues qué metiche, ¿verdad? Es decir, pues ya deshiciste aquí en tu área, todavía vas a andarlo siguiendo hasta quién sabe dónde, ¿verdad? Y hasta allá iba. Tanto era su odio y el celo que él sentía. Hermanos, él estaba como enfurecido. Dice 9:1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Llega el sumo sacerdote, es decir, de los hebreos, y le pide cartas que le autoricen para que si él viaja fuera de Jerusalén, lo reconozcan a él como una autoridad para poder prender, arrestar y llevar de regreso a Jerusalén a los hebreos que ahora seguían a Jesucristo. Él nada más iba caminando, iba a caballo, pensando y tramando qué él les iba a hacer y cómo los iba a maltratar y cómo los iba a torturar. Y él pensaba equivocadamente que Dios estaba de su lado. Él pensaba que él estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Más adelantito él comparte esta porción de su vida, se lo relata a un gobernador llamado Agripa,
Y en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 9, él dice lo siguiente. Él dice lo siguiente, hablando Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Así, niega el nombre de Cristo, niégalos, y torturándolos, atando, y algunos logró forzarlos. Dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pablo, haciendo lo malo, pensaba que él estaba haciendo algo bueno delante de Dios. Pero llega el momento en Hechos capítulo 9 que se da cuenta que lo que él pensaba que era bueno realmente era malo. Proverbios 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Y así andábamos nosotros, ¿verdad? Ahí andábamos nosotros, cada quien también, como Pablo, todos tenemos un pasado antes de conocer a Cristo. Vivíamos nuestra vida en base a nuestros pensamientos, en base a nuestros sentimientos, en base a consejos quizás de personas que nos daban ciertos consejos cerrados. Pensábamos que estábamos bien, pero estábamos mal. Algunos quizás eran religiosos, quizás no tendrían quizás grandes faltas morales, porque quizás moralistas, pero la moralidad no nos hace estar bien con Dios. Otros quizás éramos viciosos, otros quizás éramos peleoneros, violentos, otros quizás estafadores, otros, bueno, cada quien, hermano, pero cuando llegamos a Cristo, Cristo nos transforma, ¿sí o no? Gloria sea el nombre de Dios. Lo segundo que quiero que veamos, lo que hace Dios para llamarle la atención a Saulo. Estamos en Hechos, capítulo 9, y nos dice la palabra de Dios que Dios tenía un plan. Saulo andaba arrestando a los cristianos, pero ahora viene Jesucristo y arresta a Saulo, lo detiene. Ya casi está por llegar Saulo a Damasco, y dice el versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz. Hermanos, vio una luz tan fuerte que quedó vislumbrado, y no fue algo momentáneo como cuando uno va manejando y de repente viene una troca, un camión en el sentido contrario con la luz fuertísima, y uno tiene que como que por un momento quitar la mirada porque está tan fuerte. Hermano, esto fue algo mucho más, a modo de que pierde la vista. Pierde la vista, es Dios que le está quitando la vista, porque Saulo, quien pensaba que tenía todo bajo control. Yo soy Saulo, yo estudié teología, soy fariseo de fariseos, soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Usted puede leer todo su pedigrí, como su lista, su currículum en Filipenses capítulo 3. Ahora se da cuenta que él ya no controla nada, que en cualquier momento, hermanos, él pierde autoridad. Dios le está dando a entender, hermanos, que el que manda es Dios, ¿verdad? No es Saulo. Quien tiene la última palabra es Dios, ¿verdad? Entonces cae al piso y no sabía ni qué pensar. Y es por eso, hermanos, que él escucha una voz. Esa voz que escuchó fue la misma voz que en la creación que dijo: hágase los cielos y la tierra. La voz que él escuchó fue la voz que le habló a Moisés y le dio
los 10 mandamientos. La voz que él escuchó fue la voz que le dijo a un varón joven que estaba en una tumba, en una cueva, le dijo: Lázaro, ven fuera, resucitándolo de entre los muertos. La voz que escuchó Pablo fue la voz que clamó en una cruz diciendo: consumado es. Es la misma voz que a ti y a mí nos llama en ese día. Y Saulo hace dos preguntas bien importantes, dos preguntas que nosotros quizás le hemos hecho al Señor o preguntas que debemos de hacerle. La primera pregunta que él hace al Señor es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Saber quién es Dios, conocer a Dios, es el más alto privilegio que uno puede tener aquí en la tierra. Aleluya. Uno de los primeros libros cristianos que yo leí después de la Biblia, un libro de teología, me encantó, se llamaba y se llama aún, todavía lo imprimen, se llama Knowing God, conociendo a Dios. ¿Quién eres, Señor? Porque nunca había tenido una experiencia como esta. Esto no era algo momentáneo, esto no era de que, ay, siento como que se me enchina la piel. Hermanos, esto era que Dios estaba tratando directamente con él. Y Jesús le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar golpes o coces contra el aguijón. Se enfrentaba con ¿quién? Con Jesús, aquel que estoy persiguiendo. Sí, yo soy Jesús a quien tú persigues. Oh, espera, pero no estoy persiguiendo a Jesús. Estoy persiguiendo, haber pensado, estoy persiguiendo a la iglesia. Pero, ¿sabe? La iglesia es la novia de Jesucristo. ¿Verdad? Hermano, usted es casado, pero se acuerda cuando andaba de novio y andaba ahí como que usted va a proteger a la novia, ¿verdad? Y de repente, digamos, y va caminando en la banqueta y usted quizás camina del lado más cerca de los carros y ella va por aquí porque usted la está protegiendo, ¿verdad? Y todavía de casado la sigue protegiendo, diga amén. Amén, aleluya, ¿verdad? Porque la ama. Y si algo le dicen a ella, si ella se pone triste por un maltrato, usted lo siente también. Yo también, usted también. Y Cristo así con la iglesia. El que está en contra de la iglesia está contra de Jesucristo. El que habla mal de la iglesia está ofendiendo a Dios. ¿Verdad? No que la iglesia sea perfecta, no que no haya deficiencia para corregir en cualquier iglesia, hermanos, pero Dios ama a su iglesia, aleluya. Y Cristo le dice: yo soy Jesús. ¿Estás persiguiendo a la iglesia? ¿Me estás persiguiendo a mí? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es duro luchar contra la iglesia, ¿no? ¿Sabes qué? Como diciendo, digamos, aquí estoy. Vaya. Entonces, ¿cómo reacciona Pablo? Dice que quedó, versículo 6, temblando y temeroso. ¿Y con quién me vine a meter, hermano? ¿Verdad? Temblando y temeroso, hace la segunda pregunta. La segunda pregunta, bien importante: ¿qué quieres que yo haga? Es pedir la voluntad de Dios. No, Señor, ayúdame, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero ser rico, quiero estudiar, quiero comprar esto, necesito una casa, necesito un carro, el joven está orando, necesito una novia, necesito un novio, necesito ganar más dinero, necesito full time, overtime, un trabajo. Digamos, pídale, pero primeramente pídale cuál es tu voluntad. Alabado sea Dios. Dios no se va a convertir a nosotros nos tenemos que convertir a Él, aleluya. Y sabe, ¿qué quieres que yo haga? Él no le va a contar todo lo que va a vivir en su vida, lo que le va a pasar a los 30, 40, 50, 60 años, ¿verdad? No, ¿verdad? Dios nada más le va a decir lo próximo que tiene que hacer. Levántate, vete, entra en la ciudad, versículo 6, y se te dirá lo que debes de hacer. Y entra pues a la ciudad, ¿verdad? Y tiene que esperar al tiempo de Dios. 3 días, ¿qué estuvo haciendo ahí por 3 días? Orando. No podía ver,
hermanos, piense, este hombre llegó con cartas, llegó con autoridad. Llegar con cartas es como llegar con la placa, ¿verdad? Usted ve a un policía y viene uniformado y trae la placa, respetos, ¿verdad? No sea como aquellos que anda así como que nada más discutiendo con la policía y si lo llegan a parar no se ponga el tú por tú como, ¿y para qué me paraste? Nada más. Hermano, usted nada más sea sujeto, sea tranquilo, usted coopere, ¿verdad? Le va a ir mejor, ¿verdad? Bueno, entonces llevar las cartas es como llegar con una placa, llegar con autoridad. Ahora este hombre tan autoritario no puede ni entrar solo a la ciudad. Dice que lo llevan de la mano. Como un niño de 5 años, ¿sí? Va cruzando la calle, va, oh, espérate, los carros, cuidado, y lo va entrando. Oh, Dios estaba tratando con él, Dios lo estaba humillando. 3 días sin comer y beber, 3 días de ayuno. El cristiano moderno, hermanos, a las 3 horas ya tiene hambre, ¿verdad? Pero Pablo hay 3 días, hermano, ¿verdad? Y está por convertirse, 3 días y noches sin comer y beber, y se la pasa orando, alabado sea el nombre de Dios. Y mientras tanto Dios estaba hablándole a otro hombre llamado Ananías. Ananías era un buen siervo y era obediente. Y Dios le pide, mira, quiero que vayas a Damasco, quiero que ores por un hombre, se llama Saulo. Hermanos, y la reacción de Ananías, hermanos, vea, se preocupó. Le está diciendo Dios, mira, te vas a ir a tal calle, se llama a la derecha, vas a ir por él. Hay un hombre, él está ahí llorando y él te ha visto a ti, Ananías, en una visión, que tú vas a ir y vas a orar por él, y él va a recobrar la vista. Y aún con todo eso Ananías está, Señor, pero no estoy tan seguro porque ese hombre nos anda persiguiendo. Es decir, yo voy a ir para allá y si, como diciéndole, y si me pasa algo a mí, mire, sería como así, como digamos, para compararlo en términos modernos, sería como que si alguien no tiene papeles y de repente Dios le dice, ve, mira, ves a esa patrulla de la migración, ahí hay 4 hombres, ve y predíqueles el evangelio. Híjole, y si la persona no tiene, el hermano no tiene papel, está como, y mano, me la ponen dura, digamos, está duro, ¿verdad? Y resulta pues que Ananías, pues otra vez Dios le insiste. Entonces él va y él obedece, y dice la palabra de Dios que él entra para ahí a orar por él. Pero mire lo que dice Dios. Dios todavía le está explicando a Ananías y le dice, ve. Dice Ananías, tienes que ir a orar por él. Dice, ve. Dice, porque instrumento escogido es este. La gloria no era para Saulo, no era para Pablo, es el cambio de su nombre, sino que es un instrumento para la gloria de Dios, aleluya. Nosotros somos instrumentos para Dios, ¿verdad? La gloria no es para nosotros, es toda para Él. Hay que dejarnos usar. Ananías iba a ser instrumento de ir a orar por él. Y Pablo habría ser instrumento, y dice, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Iba a llevar el evangelio, hermanos, aún hermanos, entre los gentiles, entre aquellos que son idólatras, aún entre reyes, entre personas que son gobernantes, aún hermanos, también entre el pueblo de Israel. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Ananías, sintiéndose ahora seguro, entra y él ora por Saulo. Y le dice en el versículo 17, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ora por él, hermanos, paz. Y vuelve a ver, gloria a Dios. Yo no sé cómo estaba su vista antes podía ver, pero estaba difícil. Ahora, hermanos, recupera la vista 20/20, alabado sea Dios. Puede ver, nada de lentes, ¿verdad? Y no solo eso, más importante, es lleno del Espíritu Santo, aleluya. Y nos dice la palabra de Dios, hermanos, que recupera la vista, se bautiza, hermanos, y se reúne ahí con los hermanos que están en Damasco. Hermanos, la vida de Pablo fue transformada. No muchos le creían,
Hermanos, en Damasco, pues lo vieron que se convirtió ahí, empezaron a creerle primero. Aún Ananías tenía dudas. Pero después que Pablo quería ir a Jerusalén para verse con los apóstoles, los demás hermanos estaban titubeando. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que viene como espía, como que fuera de la CIA? ¿Verdad? Dice que está con nosotros y de repente, viene de la CIA, ¿verdad? O de algún, viene como, pues, aparentando, ¿verdad? Con el tal de atraparnos y arrestarnos. Él llegó a ser apóstol, llegó a ser misionero. Fue el que Dios usó más en aquellos tiempos a sembrar nuevas iglesias en diferentes lugares. Fue en 3 giras misioneras, mayormente en lo que conocemos hoy como el Medio Oriente, pero también Europa. Él escribió por el Espíritu Santo 14 libros del Nuevo Testamento y sufrió por el Evangelio. En varias ocasiones estuvo encarcelado y desde la cárcel escribió cartas a los hermanos, como la carta a los filipenses. Él discipuló y entrenó a líderes más jóvenes como lo fueron Timoteo, Tito y Silas. Él en algún momento, llevado como prisionero, estuvo en un barco que naufragó, pero Dios le dijo: aunque todo se vaya a perder, pero yo voy a salvar tu vida y la vida de los demás. Y últimamente, hermanos, él dio su vida por el Evangelio. Es que Dios había dicho: instrumento escogido es este. Aleluya. Hemos orado por cada uno de los hermanos que han pasado adelante, que van a estar como siervos. Y la palabra bíblica, más que líder, es siervo, es un servidor. Estamos para servir, aleluya. Les quiero decir que ustedes son instrumentos escogidos por Dios. Denle lugar a Dios para que Dios use su vida. Pero cada uno de mis hermanos líderes necesitan apoyo también. Ellos no pueden hacer toda la obra. Hermanos, si 21 familias nuevas nos visitaron el año pasado, unas se quedaron, otras no. No puede el líder de seguimiento, hermanos, estar visitando ahora en el nuevo año 20 hogares él solo. Necesitamos ayuda de los hermanos en cada uno de los ministerios. En el ministerio de niños, ministerio de jóvenes, adolescentes, las damas, los varones, hermanos, cada uno de los ministerios. Gloria a Dios que hay instrumentos escogidos. Y cada uno de los que estamos aquí también somos escogidos por Dios para servir. Cuando dicen amén, ¿cuántos pueden decir quiero servir? Mire, pueden llegar momentos difíciles. Quiero terminar con una ilustración de un hombre cristiano que batalló, que le luchó, pero al final, hermanos, obtuvo grandes victorias. Me estoy refiriendo a un hombre que usted lo conoce porque quizás lo ve regularmente en el billete de $5, llamado Abraham Lincoln. Este hombre fue cristiano. Quiero explicarle unos detalles de su vida, no tanto porque fue presidente, aunque lo fue, pero más que nada porque fue cristiano y como tal también fue servidor público. A los 22 años de edad tuvo un fracaso en lo que es en un negocio que quiso comenzar a los 22 años. A los 23 años, hermanos, quiso entrarle a la política y perdió. Tenía 23 años de edad. A los 24 años quiso otra vez empezar otro negocio y le falló y le fue mal por segunda vez. A los 25 años, hermanos, por primera vez ganó un cargo en la política, algo mínimo, pero bueno, algo logró. Pero el siguiente año, a los 26, se le murió el amor de su vida. No estoy seguro si era su prometida o si ya estaba casado o no. A los 27 años, hermanos, se deprimió tanto que tuvo un nervous breakdown, es decir, tuvo como una crisis en su sistema nervioso que no podía ni funcionar. A los 27. A los 29 años, otra vez quiso correr en la política, ser parte de la política y ser un líder principal en el Congreso y perdió. A los 31 años, otra vez le ganaron cuando quiso lograr otro cargo en la política.
A los 34 años intentó ser parte del Congreso, vuelve a perder. A los 37 años finalmente, hermanos, lo eligen para ser parte del Congreso. Pero esa victoria no le duró mucho, porque a los 39 años, cuando quiso otra vez reelegirse, vuelve a perder a los 39. Y a los 46, hermanos, también, hermanos, lo derrotaron cuando quiso ganarse un puesto en el Senado. A los 47 años, hermanos, quiso lanzarse como para el cargo de vicepresidente del país y perdió. A los 49 años quiso de nuevo ver si podía ser un senador y perdió. A los 51 años, después de demasiadas derrotas, la amargura de la derrota, este hombre que no se daba por vencido, no matter what, a pesar de que ganó la presidencia, hermanos, de los Estados Unidos. Y le quiero decir, hermanos, de que no es tanto por darle importancia a la política, pero lo admiro a él porque él fue el hombre que pasó lo que hizo que se pasara la proclamación llamada la emancipación o la liberación de la raza negra de la esclavitud en este país, por allá por 1850, por ahí más o menos. Hermanos, que fue, hermanos, un gran mal para esta nación, hermanos, fue un gran pecado contra Dios. Pero otra razón por la cual yo lo admiro también, hermanos, es que él era un joven congresista en el tiempo cuando el Congreso de Estados Unidos estaban tomando la decisión para invadir y pelear contra México. Y él se paró y él dijo lo siguiente, fue de los pocos que dijo esto, dice, yo me opongo que Estados Unidos esté en un conflicto militar con México porque esto no es nada más que un país más fuerte que se quiere aprovechar de un país más débil. Pero pocos lo apoyaron a él, pero me gustó ese sentir con el cual él habló. Él dijo que no se podía realmente gobernar un país sin la ayuda de Dios y él de rodillas, hermanos, buscaba la presencia de Dios. Si les mencioné a este hombre, Abraham Lincoln, déjenme hablarle de otro hombre y con eso termino, llamado Juan Wesley, que fundó lo que hoy se conoce como la iglesia metodista, pero la iglesia metodista de hoy en día se ha ido muy lejos de la doctrina de Juan Wesley, la cual era una doctrina cristiana. Este hombre fue llamado por Dios, hermanos, y muchos miles se convirtieron al evangelio a través de él. Y en su diario él escribió lo siguiente, escuche esto. No me acuerdo en cuál año fue, pero él dijo, domingo 5 de mayo, prediqué en una iglesia y me dijeron que no vuelva nunca más. Eso fue en la mañana. El mismo día por la noche, 5 de mayo, prediqué en otra iglesia y los diáconos me dijeron, vete de aquí y no regreses. A los 8 días, el 12 de mayo, prediqué en otra iglesia y me dijeron igual que ya no puedo regresar ahí. 8 días después prediqué en otra iglesia, los diáconos llamaron, o los ancianos, a una junta especial y me dijeron que nunca podía regresar. Eso fue por la mañana. En la noche prediqué en la calle y me corrieron de la calle, ya no me dejaron predicar. A los 8 días, mayo 26, prediqué afuera en los pastos, ¿verdad? Donde están los animales y la gente que quisiera llegar. A los 8 días después, el 2 de junio, prediqué a la orilla del pueblo para no molestar a nadie, así para que no me estén sacando las autoridades y me corrieron del highway, de las calles, así que no puedo estar predicando ahí tampoco. Eso fue 2 de junio por la mañana. 2 de junio por la noche, dice, prediqué de nuevo afuera en los pasos por donde pues está los animales y el pasto y todo eso. Dice, llegaron 10,000 personas para escucharme predicar. Gloria sea a Dios. Así es, hermanos. Y el ministrar y el servir a Dios es para los valientes. Es poner las manos en el arado. Y aunque el mundo y el diablo diga no, 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 pero nosotros tenemos un llamado de parte de Dios.
Y por rato nos podemos desanimar o algo nos puede medio deprimir o dijeron esto o que Dios reprende al diablo. Si estamos aquí es por Jesucristo, aleluya, ¿sí o no? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Para servirle primero hay que convertirnos. No es nada más, sí, yo creo, no, hay que tener un encuentro con Él, hay que recibir a Cristo. ¿Cuántos han recibido a Cristo? Posiblemente algunos todavía no reciben. Esta es la oportunidad que tienen el día de hoy. Aquí está el Señor. Vamos a orar. Señor, tú estás en este lugar. Gracias, Dios. Porque el Dios que llamó a Pablo es el Dios que nos llama a nosotros. El Dios que lo convirtió a él es el Dios que te quiere convertir a ti el día de hoy. ¿Habrá alguno que quisiera recibir a Cristo? ¿Habrá algún valiente que diga: yo necesito el Evangelio, yo necesito el perdón de Dios? Quizás crees en Dios, pero necesitas convertirte. Él te ama. Si te quieres convertir el día de hoy, levanta tu mano. Te voy a ayudar a hacer la oración. Dios te va a bendecir. Amado hermano, tú que quieres servirle a Dios durante este canto, te invito, pasa adelante, habla con Él, pídele ayuda. Solo no vamos a poder, pero con Cristo sí vamos a poder. Gracias, el Señor está aquí.